Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés viendo y escuchando. Esta es la segunda temporada de tribufertil.com, el blog y podcast que habla de fertilidad más allá de la concepción. Hoy es nuestro primer episodio y estoy súper emocionada por darles la bienvenida. Si es la primera vez que me estás viendo o escuchando, mi nombre es Estefanía, soy fundadora de tribufertil.com y espero que te unas a la tribu, nos escuchas de forma gratuita en Spotify, te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas leer nuestros artículos en nuestro blog y puedas escuchar también los podcasts de forma gratuita en tribufertil.com. Empezamos esta segunda temporada y estoy súper emocionada porque el día de hoy vamos a topar un tema que es súper importante, como todos los que en esta segunda temporada ustedes nos van a ir sugiriendo, así que nos pueden seguir en Instagram para irnos sugiriendo temas y también pueden unirse a la tribu en el grupo privado de Facebook para también estar pendiente de los temas que vamos a nosotros también proponer. También les hacemos preguntas, de hecho hoy es el primer episodio en donde vamos a responder preguntas con nuestra especialista. Y bueno, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a Isabela Mascaró. Ella se graduó en la Universidad de Westminster en Inglaterra, estudió una licenciatura en Ciencias de Herbolaria, se dedica a ser fitoterapeuta y acompaña a mujeres en su proceso de sanación y de recuperación en su salud reproductiva, gracias al acompañamiento que hace con plantas medicinales y los cambios en el estilo de vida. Hola Isabela, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola, Steffi, muchísimas gracias por crear estos espacios, por todo el amor y todo el cariño que le metes y gracias por generar plataformas donde se puedan responder preguntas que son muy necesarias y hacer que esta información llegue al público. Chévere, muchas gracias a ti también por el tiempo y por la información que realmente es súper valiosa y que creo que mucha gente va a estar muy interesada de escucharte el día de hoy. Bueno, el tema del día de hoy es la fertilidad y sus aliados botánicos. Prometo que en esta segunda temporada vamos a hablar también de fertilidad masculina. De hecho, hoy vamos a dar algunas pinceladas por ahí, pero bueno, en algunos otros episodios nos vamos a enfocar también a eso. Así que este también es un podcast y un blog para hombres y en general para parejas. Y sobre todo uno de los objetivos de esta segunda temporada es recolocar la palabra de fertilidad, porque a veces tenemos endometriosis, el síndrome de ovario poliquístico, miomas, problemas en nuestra salud reproductiva y escuchamos la palabra fertilidad y salimos corriendo porque pensamos que la fertilidad solamente nos tiene que importar cuando vamos a concebir, cuando vamos a empezar esa búsqueda de ese positivo y de ese embarazo. Sin embargo, la fertilidad es un signo de salud vital, así que de hecho este es uno de los objetivos, esperamos cumplirlos para que se informen y para que puedan cuidar de su salud. Bueno, si bien vamos a hablar el día de hoy de plantas, quisiera empezar diciendo que no hay plantas mágicas, no hay píldoras mágicas, no hay tratamientos que resuelvan las cosas de un día para el otro. Lastimosamente vivimos en un mundo orientado a los resultados y resultados rápidos. Entonces, antes de contestar las preguntas que ustedes gentilmente nos hicieron a través de redes sociales, quisiéramos hablar con Isabela justamente del estilo de vida y de 5 puntos que son súper importantes porque a lo mejor por más píldora que nos tomemos, por más pastilla, por más tratamiento o por el té mágico que hayamos escuchado por ahí, si no cambiamos nuestro estilo de vida, creo que no vamos a poder ver resultados ni vamos a poder ver los beneficios en nuestra salud. Entonces, Isabela, ¿nos puedes contar un poco sobre el tema del estilo de vida? Podemos empezar, si gustas, por el tema del descanso y el sueño y vamos desarrollando también otros puntos que son importantes. Gracias, Isa. Gracias, Steffi, y quiero enfatizar antes de empezar con cualquier tipo de tema, lo que tú estás diciendo es esencial. Cualquier mujer que quiere cuidar no solo de su fertilidad, sino de su salud en general, tiene que tener las bases que fomenten su salud. El utilizar plantas, que es el tema que vamos a estar utilizando hoy día. Si no tenemos esas bases, las plantas, el efecto que van a tener va a ser mínimo o va a ser muy pequeño y no va a ser un cambio sustentable a largo plazo. Entonces, muchas de las mujeres que han trabajado conmigo, que saben cómo trabajo, es siempre estabilizar esas bases que sean fuertes, que sean adecuadas para mantener los resultados a largo plazo y que las plantas puedan hacer lo que tengan que hacer y no tener que estar lidiando con deficiencias o corregir ciertas cosas que por estilos de hábito podríamos cambiar.
Perfecto. Entonces, empezamos con el descanso. Sí. El descanso y el descanso me refiero aquí al dormir, necesariamente. Es una de las herramientas más grandes que nosotros tenemos para regular los procesos de estrés en el cuerpo. Aquí hablamos de un eje muy importante que me van a escuchar hablar una y otra vez con las plantas también, que es el eje hipotalámico pituitario adrenal y eje hipotalámico pituitario ovariano. ¿Qué es el eje hipotalámico pituitario adrenal? El eje hipotalámico pituitario adrenal es la glándula hipotalámica y pituitaria que mandan señales de estrés o no de estrés a las glándulas adrenales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esta activación de estrés en el día, cuando estamos trabajando, el hipotálamo percibe la señal de estrés y luego le dice a las glándulas adrenales que empiecen a producir cortisol. Este sistema fue diseñado para momentos de estrés agudos, ¿sí? Entonces, agudos cuando el tigre nos estaba persiguiendo o cuando había un estrés que era muy de ese momento. Entonces, teníamos la respuesta de cortisol y luego después de media hora, una hora de que haya pasado el estrés, y este puede ser virus, bacteria, clima frío, el cortisol se bajaba y regresábamos a nuestro punto de equilibrio. Sin embargo, con el estilo de vida que vivimos hoy en día, vivimos constantemente con el cortisol elevado y no volvemos a regresar nuevamente, no regresamos. Pero ¿qué pasa? Ya no tenemos los picos, simplemente tenemos esta elevación mínima, nos mantenemos ahí. ¿Y qué pasa a largo plazo? Las glándulas adrenales se empiezan a desgastar, y eso puede generar resistencia a la insulina y también puede generar otro tipo de desequilibrios hormonales, porque el cortisol al fin del día hace parte de todo el sistema endocrinológico. Okay. Entonces, cuando nosotros dormimos, se desactiva ese sistema y nuestro cuerpo puede procesar el estrés de ese día. Claro. El dormir es como nutrirle nuevamente las glándulas adrenales. También hay este elemento de que cuando nosotros estamos durmiendo, suceden todos los procesos antiinflamatorios del cuerpo. Entonces, si tuvimos desgaste, sea haciendo ejercicios, puede ser un proceso inflamatorio, el estrés es otro proceso inflamatorio. Cuando nosotros vamos a dormir, hay esta desinflamación sistemática. ¿Por qué es importante la inflamación para nuestra salud reproductiva? Porque eso va a determinar también los cólicos menstruales que vamos a tener, la facilidad para el óvulo de implantarse, va a generar todo este ecosistema que si nuestro cuerpo está inflamado, nuestra salud reproductiva se va a ver afectada. Wow. Y luego tenemos uno de los, a mí que me parece súper fascinante, porque vivimos en un mundo de cantidad, no de calidad. Entonces, muchas personas dicen, pero yo duermo 8 horas, me voy a dormir a las 2 de la noche y me despierto a las 8 de la mañana, estoy cumpliendo con mi horario. No, nuestro cuerpo no fue diseñado para dormir a las 2 de la noche, nuestro cuerpo fue biológicamente diseñado para seguir justamente los ritmos de la naturaleza. Es lo que se llama el ciclo circadiano. Es sumamente fascinante. El Premio Nobel de Medicina del 2016 justamente se ganó el Premio Nobel por haber descubierto la medicina circadiana, que es básicamente los procesos biológicos y cómo estos van pasando a lo largo del día. Y ahora nosotros, no sé, el Premio de la Medicina Nobel en el 2016 se gana esto, pero tú lees acerca de medicina china o acerca de medicina ayurveda y es un concepto que ha existido durante cientos de siglos de años. Y aquí lo que pasa es que nuestro cuerpo nuevamente fue diseñado para tener un pico de melatonina a las 10, entre 10 y 12 de la noche. Entre las 10 y las 12 de la noche es cuando nuestro cuerpo produce mayor cantidad de melatonina. La melatonina es la hormona que nos ayuda no solo a dormir, pero también a detoxificar nuestro cuerpo. Y tiene la capacidad de detoxificar tejidos como el tejido nervioso y los ovarios de una mujer, ¿sí? Todo el sistema reproductivo de la mujer. Entonces, si nosotros a las 10 de la noche nos podemos ver Netflix o nos podemos ver celular en Instagram, uno, nos estamos exponiendo a la luz azul que corta la producción de melatonina. Wow. Y dos, estamos perdiendo justamente esa ventana de producción de melatonina. Entonces, terminamos de ver el celular a las 11:30,
a las 12 nos acostamos, probablemente tengan problemas para quedarse dormidas, se quedan dormidas y luego perdieron ese pico, la calidad de sueño no va a ser lo mismo. Por ¿Sí? más que te duermas las 8 horas. Por más de que te duermas a las 12, y es más, si te vas a dormir a las 2 y te despiertas a las 8, estoy segura que no va a ser lo mismo que si te fueras a dormir a las 9 y te despiertas a las 6, pero te despiertas con más energía, te despiertas menos hinchado, te despiertas menos inflamado, con menos retención de líquidos, porque le diste el tiempo a tu cuerpo de hacer los procesos que tenía que hacer en la noche. Sí, yo ahí puedo decir que eso es totalmente, lo he probado en mí porque, bueno, mi esposo me molesta porque me dice que yo duermo como abuelita. Yo me duermo como a las 9, 9:30 y en verdad, o sea, me levanto a las 6:30, 7 o 7:30 y me levanto así de una y como que súper activa mentalmente incluso, pero sí me ha pasado por, no sé, alguna fiesta, alguna reunión, algún tema de trabajo, lo que sea, a veces trasnochar y me duermo, no sé, a las 11, 12. Me despierto a las 8 y es como que no hubiera dormido nada, me siento así cansada, como que no hubiera conciliado el sueño. Mm. Y aquí topas un punto súper importante, Steffi, que es, no es acerca de que irse a dormir tarde está mal. No, nadie está demonizando eso, es simplemente que en el día a día fomentemos prácticas que apoyen a nuestra salud en general. Y si un viernes salimos y nos quedamos trasnochados, como es general, vida social, no te vas a volver un ermitaño, perfecto, pero eso no es tu pan de cada día, esa es tu golosina del fin de semana y reduces el impacto que puede tener. Sí, por supuesto, igual cuando hablemos de alimentación, lo mismo, a veces también cuando estamos en esto de tratar de recuperar nuestra salud, nos volvemos un poco estrictos y esa parte de ser estrictos incluso puede elevar los niveles de estrés, entonces no queremos estrés, como ya lo vamos a ir mencionando y ya lo mencionaste hace un ratito, entonces sí, totalmente. Sí, entonces es sumamente importante, en resumen, el dormir justamente porque regula los procesos de estrés, le da un descanso al eje hipotalámico pituitario adrenal que en nuestro día a día no lo obtenemos. Es un proceso antiinflamatorio y luego nuevamente tenemos el beneficio de la melatonina. Sí, la melatonina es uno de los detoxificantes del cuerpo más importantes que nos ayuda a eliminar toxinas del cuerpo. Y si estamos hablando de, en términos de salud de preconcepción, eso es lo que queremos lograr llegar a que el cuerpo esté lo más, sea una tierra lo más saludable posible para poder implantar esa semilla. Y la melatonina lo que va a hacer es mejorar la calidad de óvulos, que hay una pregunta acerca de eso. Entonces, dicen, ¿qué plantas mejora la calidad de óvulo y el esperma? Hay plantas que hacen eso, pero sus hormonas también hacen eso. Entonces, aprovechen de los beneficios que tiene el cuerpo para darnos. Sí, totalmente. Si pudieras darnos algunos breves tips como para dormir mejor, tener una higiene del sueño que nos ayude a descansar y poder apoyar, digamos, esa función que nos decías de la melatonina para que todo esté como en equilibrio en nuestro cuerpo. Tú acabas de mencionar un concepto que justamente nace a raíz de este descubrimiento del ciclo circadiano y es la higiene del sueño. Y la higiene del sueño, para aquellos que no conocen, es implementar eh, estructuras y hábitos que justamente fomenten la calidad del sueño. Entonces, lo que queremos hacer como número uno es reducir la exposición a luz artificial de cualquier forma posible, sea dejando de utilizar los aparatos electrónicos, tanto computadora, iPad, televisión, celular, mínimo 2 horas antes de ir a dormir. Entonces, si queremos irnos a dormir a las 10, a las 8 se cortan. Y lo que yo recomiendo es, el celular ya saben, o sea, los que diseñan los celulares saben que esto no es bueno para nosotros y por eso nos dan la opción. Pueden ir a las configuraciones de su celular y decir después de las 8:30, 9 de la noche que se apaguen todas las aplicaciones y simplemente pones una restricción de tiempo de cuánto puedes usar. Dejarle el celular en la cocina cargándose o en el baño cargándose para no meterse a la cama y tener que usar el celular es otra herramienta que utilizamos.
Hay personas que simplemente tienen que trabajar hasta tarde, no está en sus manos su horario y eso es entendible también. Pueden descargarse una aplicación que se llama iFlux y es gratis. Y lo que hace es que bloquea la luz azul de la pantalla. Y una de las herramientas que puede sonar tan insignificante, pero tiene unos cambios drásticos, Ajá. es no comer tarde, ¿sí? Y es por este simple hecho, cuando nosotros comemos tarde, bueno, no es, empecemos por la medicina circadiana. Entonces, cuando nuestras enzimas digestivas están al mayor nivel de capacidad para digerir, es en el almuerzo. Entonces, en el almuerzo podemos comer grandes cantidades, no pasa nada. Claro. Y luego estas enzimas digestivas empiezan a bajar de producción. ¿Por qué? Porque a medida que el sol va bajando, el ser humano ya no necesita comer, más bien necesita descansar. Ujú. Entonces, cuando nosotros en la noche, digamos 8:30, 9 de la noche, comemos comida, estimulamos el proceso de digestión, porque nuestro cuerpo no nos va a decir, perdón, comiste, no voy a digerir la comida, y se queda ahí hasta el día siguiente. Dice, no, cambiamos la prioridad. Entonces, en vez de detoxificar, en vez de desinflamar, empezamos a digerir y empieza a producir más insulina. Y hay esta correlación directa entre la insulina y la melatonina, que mientras más insulina hay, menos melatonina hay. Porque es un poco lógico, ¿no es cierto? Más digestión, no, cuando digieres no vas a dormir, necesitas digerir la comida, necesitas energía, Claro. porque si comes, necesitas esa energía para utilizarlo en algo. Entonces, de una, estás bajando los niveles de melatonina en tu cuerpo. Entonces, sí, ya, los aparatos electrónicos no son una opción para ustedes. Simplemente tratan de comer entre las 7:30, 7 de la noche, máximo 8, y que sea algo sumamente fácil de digerir. Que Dije, sean sopas, caldos, algo ligero, vegetales cocinados, para que su cuerpo pueda digerirlo dentro de un periodo de 1 hora, hora y media, y luego estén bien. wow, justo me llama mucho la atención esto de la medicina circadiana, le podríamos tocar algún otro rato, pero claro, alguna vez leía que las mujeres, por ejemplo, que trabajan como azafatas o las que trabajan en turnos en la noche, eh, enfermeras, etcétera, tienen muchos problemas para quedar embarazadas y las hormonas se les descomponen, ¿no? Entonces ahí les dejamos un poco la duda para que también eh, investiguen, lean al respecto y tratemos de ir mejorando esto de todo lo que hacemos antes de dormir, porque realmente es súper importante, como ya nos comentas tú. Hablando del tema de digestión, podríamos hablar también de la alimentación. A veces pensamos que la salud reproductiva está por un lado, la digestión está por el otro, el movimiento está por otra parte y como que cada cosa del cuerpo fuera una cosa aislada de otra. Y en realidad pienso que es un rompecabezas que podemos armar y justamente si nos puedes contar qué alimentos pueden ayudarnos en este proceso de preconcepción, pero también, como decíamos al inicio, hablando de fertilidad, en este proceso para que nuestras hormonas estén en sintonía, estén en equilibrio y estemos bien de salud. Tú topas un tema muy interesante y es aprender a definir entre alimentación y digestión. Sí, y aquí hay dos componentes muy importantes. El uno es digamos, la gasolina que le vamos a estar poniendo al cuerpo, le estamos poniendo extra, dice lo súper, Ajá. y la otra es cómo nuestro carro está metabolizando ese combustible. Entonces, aquí quiero enfatizar, es un tema bastante amplio, bastante extenso, pero solo simplemente hacerles caer en cuenta que ustedes pueden tener el plato de la comida más orgánica, mejor cocinada, más nutricional de todo el mundo al frente suyo, que si su digestión no está óptima, eso simplemente es un gasto de recursos, porque no van a poder absorber lo que necesitan y no están optimizando lo que podrían sacar de esa comida. Uh -huh. Sí, entonces para las mujeres, personas que estén considerando, no es solo la alimentación que quieran, también es cómo están digiriendo. Y síntomas que pues, suelen ser es intolerancia a alimentos o gases, hinchazón después de haber comido, cansancio después de haber comido, constipación, que es algo muy grande en las mujeres, son síntomas que nuestro cuerpo tiene que apoyarla a la digestión de una forma más específica.
En cuanto a alimento, a la alimentación, al combustible que nosotros le metemos al carro, lo que dice la ciencia es que la dieta mediterránea es es la más sugerida en términos de salud, de fertilidad de mujeres, y esta consiste en grasas de buena calidad como aceite de oliva, pescados, frutos secos, legumbres y granos. En términos de porciones, tenemos 8 porciones de frutas y verduras. La dosis recomendada a nivel mundial es de 5, pero 5 sigue siendo una deficiencia para optimizar nuestra salud. Y esta es la ventaja que tenemos de las frutas y las verduras, es justamente que tienen compuestos que se llaman polifenoles, que son antiinflamatorios. Y también tienen fibra, que esta ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, dentro de estos también hormonas, como el exceso de estrógeno en el cuerpo. También tenemos que tomar en cuenta la proteína, es sumamente importante. Y hay un estudio sumamente interesante que se realizó en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, que el incrementar la proteína animal, y aquí animal específico es carnes rojas, por tan solo una porción diaria, puede reducir nuestra probabilidad de ovular en un 32%. Wow. Y esto se debe a que justamente las carnes rojas tienen un compuesto que se llama ácido araquidónico, que es sumamente inflamatorio en el cuerpo. Entonces tenemos más inflamación, el cuerpo no está óptimo para la concepción, el cuerpo deja de ovular. La excepción a esta regla son los huevos y pescados. ¿Por qué? El huevo tiene un compuesto que se llama colina, que es un mineral esencial para la ovulación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, apoya nuestra ovulación. Y los pescados tienen grasas antiinflamatorias como omega 3, que aportan muchísimo a regular el sistema inmunológico del cuerpo. Ahora, aquí quiero especificar algo. Yo estoy hablando en términos de, porque la alimentación y la nutrición es un campo súper extenso, con varias opiniones, con varios puntos de vista. Hay la Ayurveda, la medicina china, los alimentos calientes, los alimentos fríos. Estos son datos que fueron sacados específicamente de estudios realizados en mujeres que trataban de concebir. Entonces, esto es la reflexión de lo que está diciendo. Esto es en general lo que vimos y observamos en este grupo de mujeres. A mí me encanta la medicina ayurveda y creo que es muy útil también, pero creo que es la combinación entre los dos. Entonces, lean muchísimo, no se vuelvan dogmáticos acerca de solo una cosa, sino que haya variedad. Sí, a veces nos pasa que nos ponemos también etiquetas, ¿no? A mí me pasó, alguna vez fui vegana, otra vez fui vegetariana, luego me hice cetogénica, entonces como que, y te vuelves como súper, no sé, la palabra si es correcta, como nazi de la alimentación y te vuelves como que súper rígido. Entonces sí hay que abrir un poquito la mente, pero sobre todo algo que decías hace un momento de la constipación, de la digestión, creo que lo importante también es aprender a escuchar al cuerpo, porque a veces comemos como robots y no tenemos como conciencia de lo que estamos llevándonos a la boca y cuál es nuestro proceso después de comer. Entonces, empezar a preguntarnos qué alimentos después de comer nos están dando más sueño, nos están, no sé, teniendo como que tengamos cansancio mental, que nos estemos inflando, que estemos con gases, que no podamos ir al baño. Yo me hacía mucho esas preguntas como desde hace 4 años que empecé un poco a cambiar mi alimentación. Entonces ahora me ha servido mucho y ahora sí como que tengo bastante desarrollado, por decir así, esa comunicación con mi digestión. Si pudieras decirnos como algunos tips para mejorar nuestra digestión. Se escucha, por ejemplo, que en Asia, en varios países, después de comer o acompañan de hecho sus comidas con té verde o con bebidas calientes. ¿Esto podría ayudarnos a tener una mejor digestión o qué nos puedes decir al respecto? Aquí es importante saber cuál es la fuente, cuál es el origen y de dónde está viniendo. Dentro de la medicina tradicional china, medicina ayurveda, el agua caliente es esencial justamente para apoyar la digestión, porque ellos conciben que hay este proceso de acumulación de toxinas que se llama AMA. Y esto, el origen es en el estómago. Entonces,
La analogía que ellos tienen, y a mí me encanta, me parece algo tan simple de entender y de asimilar, porque en vez de estar diciendo hagan esto y no hagan esto, ni sé qué, es simplemente concebir como nuestra digestión como un fuego, ¿sí? Es el fuego digestivo, lo que en Ayurveda se llama el Agni. Ajá. ¿Y qué es lo que promueve el fuego? ¿No es cierto? El fuego tiene un cierto calor, tiene una cierta calidad, entonces consumir alimentos, uno, que sean cocinados, porque el fuego, si tú le pones algo frío, se va a apagar, ¿no es cierto? Pero si le pones algo caliente, va a mantener esa temperatura. Entonces, siempre consumir alimentos que sean cocinados, preferiblemente utilizar especies, porque las especies son como el combustible que le da al fuego. Pueden Ajá. ser especies como culantro, romero, jengibre se utiliza muchísimo, Sí. limón. En general, cualquier tipo de especie, el comino es excelente también para activar el fuego digestivo. Y luego también tenemos los principios de cómo comemos, ¿no es cierto? Entonces, muchos de nosotros comemos con el celular al lado Sí. y no prestamos atención. Cuando la digestión no empieza en la boca, la digestión en verdad empieza en los ojos. Cuando nosotros vemos la comida, ya empezamos a producir las enzimas digestivas. Ujú. Entonces empezamos a salivar. La saliva es el primer proceso digestivo que tenemos. Si no vemos la comida y estamos viendo Instagram o estamos viendo otras cosas, Claro. el proceso digestivo va a estar cortado sumamente. Ajá. Claro, no estamos Y comiendo de forma consciente, no estamos ahí capaz viendo las noticias y mientras te pasas del bocado de la comida estás escuchando igual cosas súper negativas, entonces sí, como que darle el espacio también a comer al momento, a las horas que es y como darse ese espacio de agradecer también, pienso, antes de empezar la comida, sea lo que sea en lo que creas, pero agradecer por tener ese plato frente a ti en la mesa y tomarse el tiempo, como dices tú, ¿no? Concentrarnos y estar en el presente en ese momento. sí, exactamente. Estar presente y agradecer por la comida que tenemos. Este concepto de Ayurveda es súper lindo porque ellos hablan muchísimo de la interrelación entre los elementos y cuando nosotros estamos comiendo es uno de los pocos momentos que estamos relacionándonos con todos digamos, las bases que forman la vida, que estamos relacionándonos con la tierra, estamos relacionándonos con el agua, estamos relacionándonos con el fuego y estamos relacionándonos con la persona que cocinó esa comida. Seamos nosotros mismos, o sea, nuestra mamá que nos cocinó un caldo de sopas, nos estamos relacionando con los otros seres vivos, que son las plantas, que son los animales. Entonces, el rato de sentarnos y consumir la comida de una forma consciente, estamos honrando la salud y la abundancia del planeta Tierra que nos da todos estos elementos para poder comerlos. Wow, qué lindo. Antes de pasar al siguiente paso, quisiera preguntarte así brevemente sobre el gluten. ¿Cuál es un poco tu opinión al respecto? Yo he leído algunos artículos, algunos casos de estudio justamente con mujeres que estaban buscando concebir y veía que habían resultados como súper interesantes y bastante positivos en mujeres que habían dejado de consumir gluten. No sé qué nos puedas comentar al respecto. Sí, justamente es el gluten y los lácteos es algo sumamente interesante en términos de procesos inflamatorios en el cuerpo. Si no tienen ningún problema con gluten, si comen pan y se sienten bien y no tienen gases y no se les infla el estómago, perfecto, no hay ningún problema. Uh -huh. Pero el gluten sí ha sido demostrado que juega un rol bastante importante en el desarrollo de condiciones autoinmunológicas inflamatorias como la endometriosis, Hashimoto's y el síndrome de ovario poliquístico. Uh -huh. Por ende, mujeres que ya tienen esta condición, lo mejor sería evitarlas a toda costa. Claro. También el gluten tiene esta relación con la tiroides, ¿sí? Entonces, tiene esta molécula que se parece muchísimo a las hormonas que produce la tiroides Ajá. y puede tener un efecto en el hipotiroidismo. Por eso se aconseja que en el posparto dejar de consumir gluten o consumir una cantidad muy mínima puede reducir la probabilidad de desarrollar depresión postparto causada por hipotiroidismo después del parto.
Wow, súper interesante. Profundizaremos también eso en algunos artículos y bueno, en algún otro episodio, porque creo que es un tema bien extenso, justo como tú decías, el de la nutrición y alimentación, y hay mucha tela que cortar por ahí. Eh, Podemos hablar, Isa, sobre los suplementos. Justamente las mujeres que estamos buscando concebir o estamos en ese momento de hacernos exámenes, muchas que nos estarán escuchando se estarán haciendo exámenes para ver su perfil hormonal, etcétera, y los ginecólogos, los médicos les empiezan a mandar, tómese ácido fólico, tómese vitamina D, y a los hombres igual tal vez les envían también a tomar, no sé, vitamina C o zinc. He escuchado que hay bastantes deficiencias a nivel mundial en la población justamente de varias vitaminas y suplementos. ¿Qué suplementos tú recomendarías tomar independientemente de que queramos concebir o no, pero que puedan apoyarnos en nuestra salud reproductiva? Yo en general soy mucho de la visión de que los suplementos son son mis últimos aliados, porque los suplementos lo que están haciendo es muchas veces están parchando nuevamente estas deficiencias que se pueden corregir con una buena alimentación, que se pueden corregir con una buena digestión. Hay casos, digo que no, porque hay mujeres que tienen genéticamente no pueden absorber hierro, genéticamente no pueden producir ácido fólico. En Ajá. ese caso, esencial, o sea, simplemente los suplementos son necesarios y requeridos. Pero en general siempre es, a ver, revisemos nuevamente alimentación y dieta, pero tú topas un tema muy importante, que la mayoría de personas, ¿no? Mujeres, hombres, indiferente de género, indiferente del país en el que vivamos e indiferente del estatus económico que tengamos, hay una deficiencia muy grande nutricional y eso se debe muchas veces por el tipo de alimentos que consumimos, la calidad de alimentos que consumimos y todo el sistema de agricultura que se basa en una agricultura extensiva y no en la calidad del suelo, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy básico, muy específico, pero es la espinaca tiene un montón de hierro. Eso es muy falso. El nivel de hierro de la espinaca va a depender muchísimo de la cantidad de hierro que haya en la tierra en la cual fue cultivada. Okay. Entonces, ver esos posts así de 10 alimentos que tienen hierro es como, no es tan óptimo, no es tan realista, porque la vida no funciona así, es un poco más compleja que la píldora mágica o el alimento Sí. mágico. Entonces, nuevamente ver la calidad de esos alimentos, que sean orgánicos, que sean cultivados en tierras. Orgánicos no necesariamente significa que sean de buena calidad, sino sean orgánicos de pequeños productores que eh, promuevan la salud de la tierra, ¿sí? Y aquí es súper lindo porque el rato en el que nosotros empezamos a cuidar la salud de la tierra, la fertilidad de la tierra, estamos cuidando también nuestra fertilidad. Y estamos cuidando, al cuidar nosotros nuestra fertilidad, cuidamos la fertilidad de la tierra. En Wow. términos de suplementos específicos, creo que tengo tres, cuatro en general. Bueno, las pastillas multivitamínicas específicas para mujeres o pastillas prenatales siempre son una buena opción, quieran o no quieran concebir, simplemente para mantener esos niveles de vitaminas estables. Pueden tomarlo durante unos 3 meses en general, especialmente si están pensando en concebir, trabajar en la salud eh, prenatal, porque muchas mujeres llegan y dicen, no puedo concebir y quiero concebir. Bueno, ¿cuánto trabajo metieron a la salud prenatal, no? Entonces, Claro. empezar a cuestionar un poquito más de eso. El zinc es un mineral esencial para la ovulación y asegura que tengamos óptimos niveles de estrógeno y progesterona porque es un precursor para producir este tipo de hormonas. Wow. También desarrolla la salud del óvulo fecundado. Uh-huh. Fuentes naturales generalmente son ostras, comidas de mar, conchas, cordero, semillas de sésamo y semillas de sambo. Para los hombres, el zinc es sumamente importante para incrementar la producción de espermas. Entonces, eh, antes de dar suplementos de zinc a los hombres sería cómanse pepas de sambo todos los días, como genuinamente incrementen. Y obviamente si necesitan un poco más de apoyo, ok, pero siempre busquemos cómo podemos aportar de formas naturales de estos elementos. Wow. Otra es la vitamina D. Esta
uso específicamente con mujeres que tienen endometriosis porque los estudios han demostrado que es excelente para evitar en el desarrollo de las adhesiones que se pueden generar, ya sea tanto por la endometriosis o por las intervenciones quirúrgicas que requiere esta enfermedad, o más bien esta condición, no creo que es una enfermedad. También mejora la calidad de óvulos durante la fertilización asistida. Entonces, si están pasando por un proceso de fertilización asistida, esta puede ser una muy buena opción. Wow. Y el magnesio es otro mineral excelente que también, especialmente para mujeres, uno, que son constipadas y dos, que tienen cólicos menstruales. El magnesio es un relajante natural, entonces si tenemos niveles de magnesio óptimos, cuando hayan esas contracciones de útero, que es al fin del día lo que es un cólico, el músculo se va a relajar de una forma más fácil y más eficiente. ¿Es suficiente tomar, digamos, el suplemento de vitamina D, como nos decías, primordialmente en casos como de endometriosis? Pero también ayuda a tomar el sol todos los días, a ciertas horas, cierta cantidad de sol. En general, lo que sí se ha sabido durante un periodo de tiempo un poco más extenso es que condiciones como miomas o endometriosis son condiciones donde generalmente hay una deficiencia. Hay una deficiencia de esta vitamina. Entonces, tomar el sol para mujeres que tengan estas condiciones probablemente no llega a cubrir sus niveles óptimos, necesidades. Entonces, la suplementación sí es importante. Y luego también tenemos el factor de que hay mujeres que no tienen acceso, sé que va a sonar muy raro, pero no tienen acceso a sol. Entonces, como tú decías, yo estudié en Inglaterra, y Inglaterra es una población donde simplemente el 95% de personas tienen deficiencia, y no solo por falta de sol, por incapacidad de sintetizar la vitamina. Entonces, aquí en el Ecuador nuevamente puede salir 30, 40 minutos, pero también te estás exponiendo a los rayos ultravioletas. Ajá. Entonces, es pensar, ¿no? Cuáles son todos los factores que hay que están en juego. Entonces, hablemos ahora del movimiento. Me parece que es un tema súper importante porque justamente hablando igual del teletrabajo, del que ahora la mayoría estamos en casa, estamos sentados frente al computador, luego sentados el rato de comer, luego después vemos una película en Netflix, lo que sea, y no hacemos ejercicio. Y a veces pensamos que hay que hacer ejercicio extremo también. Entonces, o nos estamos en un lado del sedentarismo o al otro lado estamos en el ejercicio extremo. Es verdad, Isa, que el cortisol, por ejemplo, se puede elevar cuando hacemos ejercicio extremo, cardio, o estamos haciendo ejercicio todo el tiempo, todos los días, y eso también puede afectar nuestros niveles hormonales. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo puedes guiarnos un poco para tener algunos tips o algunas bases como para tener, digamos, una cantidad suficiente de movimiento y no exagerar para tener un desequilibrio en el cuerpo? En términos del cortisol, sí hay una elevación nuevamente porque el hacer deporte en nuestro cuerpo lo procesa como estrés y es un estrés físico por el cual está pasando. Si salimos a correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, es el tiempo y la intensidad que estrés al que le están poniendo al cuerpo. Claro. Mi especialidad nuevamente no es en deportes y no es en eso, pero en lo que he trabajado y lo que he leído, muchas veces es nuevamente si hay niveles altos de cortisol, esto va a tener implicaciones negativas en nuestra salud reproductiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene dos mecanismos, sobrevivencia o reproducción, ¿no es cierto? Y creo que hablamos de esto en el anterior podcast, pero es un tema sumamente importante. Entonces, cuando nosotros empezamos a estar bajo niveles de estrés sumamente altos, nuestro cuerpo está constantemente en este estado de sobrevivencia. ¿Y qué pasa? Aquí hay dos elementos. Entonces, el cuerpo dice, cuando necesitamos sobrevivir, no necesitamos reproducirnos, necesitamos correr, necesitamos escondernos, necesitamos saltar, no necesitamos tener un bebé. Entonces, la hormona, la progesterona, es una de las hormonas reproductivas, hay las hormonas, digamos, reproductivas y las hormonas del estrés. Esta se vuelve precursor
para producir cortisol, para producir adrenalina. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, estamos bajo niveles de estrés, necesitamos producir más cortisol, necesitamos producir más adrenalina. Coge la progesterona y las convierte en adrenalina, las convierte en progesterona. Pero ¿qué pasa? No podemos convertir cortisol, no podemos convertir adrenalina en progesterona. Entonces perdimos esa cuenta bancaria de progesterona que había y por ende se ve implicada nuestra salud reproductiva. Claro. Y ya no se puede recuperar, me imagino. O sea, es como que ya se gastó, por decirlo de alguna forma. Es como que tenías $100 en el banco, utilizaste 50 y ya no hay. Entonces, la única forma de como recuperar eso es a través del descanso nuevamente y a través de la ovulación. Wow. Y algo aquí, este es un tema que a mí me interesa y me fascina muchísimo y que lo he estado utilizando e implementando los últimos años, es cambiar esta concepción de que las mujeres, su ciclicidad es un impedimento para lograr lo que ellas quieren. Y esto se ve muchísimo en el mundo del deporte. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, y no necesariamente tienen que ser mujeres de alto rendimiento, sino a mí me pasaba cuando yo era adolescente, jugaba vóley, jugaba 5 días a la semana, 3 horas a la semana, 3 horas cada día, entonces tenía un nivel de rendimiento. En los veranos me iba a jugar vóley en la concentración de Pichincha. Y claro, me llevaba la menstruación y decía, qué bomba, me llegó la menstruación, me voy a manchar, qué incómodo, me duele. Entonces, para mí era este impedimento, ¿no? De cuando estoy menstruando no puedo hacer deporte. Y no soy la única, hay muchas mujeres que piensan así, Sí. pero es entender cuáles son las ventajas de cada etapa del ciclo menstrual y cómo utilizarlas para hacer deporte, ¿sí? Entonces, cada etapa tiene su beneficio en términos de entrenamiento y si logramos aprovecharlo, podemos llegar a rendir mucho más de lo que estamos rindiendo. ¿Por qué? Porque ya no estamos nadando en contramarea, ya no estamos trabajando en contra de nuestro cuerpo, sino que estamos trabajando con nuestro cuerpo. Claro, estás fluyendo con el ciclo y con cada una de sus etapas. Uh-huh. Sí, súper importante y tocamos un poco ya este tema. Si quieren escuchar el episodio anterior de Medicina Herbal, les voy a poner aquí abajo en la cajita de descripción y en la página de tribufertil.com el enlace al primer episodio que grabamos en la primera temporada con Isabela. De hecho, hablamos de las fases del ciclo, justamente las plantas que nos pueden ir acompañando en cada fase y hablamos del tema del ejercicio también por ahí. Así que les voy a poner también eso por si no han escuchado el episodio anteriormente. Justo tú topabas un tema del estrés y creo que muchas cosas, como vimos, del descanso, la digestión, el tema del movimiento, están como bien ancladas al tema del estrés, ¿no es cierto? Y también eso nos genera ansiedad. Eso también podría ser como que está incluido dentro de nuestro estilo de vida y tú que acompañas a mujeres a hacer esos cambios de estilos de vida para mejorar su salud reproductiva. ¿Qué nos puedes contar del estrés y la ansiedad? O sea, existe, nuevamente no vamos a decir que existe una planta que con solo tomar el té ya capaz los niveles de ansiedad disminuyen, tal vez exista, pero ¿qué apoyo, digamos, en el estilo de vida y qué cosas nos pueden ayudar para poder tener niveles de ansiedad bajos o nulos, de ser posible, porque lastimosamente en el mundo que vivimos ahorita la ansiedad creo que está a flor de piel por el miedo y por otras cosas más, pero ¿qué nos podrías decir como para tener una vida un poco más equilibrada con el tema del estrés y la ansiedad? Esta es una pregunta bastante compleja, digamos, para responder. Es súper interesante porque depende de cómo tú definas la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, la ansiedad puede ser, según nutricionistas, algo bioquímico que lo puedes controlar con alimentación, ¿cierto? Porque también la ansiedad es un espectro, ¿no? Tenemos, ay, estoy ansiosa porque voy a llegar tarde a mi clase y me tengo un ataque de pánico. Entonces, estamos hablando del espectro abajo, ¿sí? No estamos hablando de ningún otro tipo de causa de ansiedad un poco más severa, Claro. que sí probablemente requiere una intervención un poco más drástica que solo estilo de vida, pero generalmente a mí como me gusta concebirle mucho la ansiedad es verle a la persona y ver cuáles son los puntos de ansiedad generalmente, qué es lo que les causa ansiedad. Y puede ser
diferentes causas y ahí lo que implementamos son herramientas diferentes, ¿no? Entonces, si la causa es, por ejemplo, tuve una paciente, era una niña, era una adolescente que le generaba muchísima ansiedad no poder hablar con su familia, no podía ella expresarse. Entonces se sentía reprimida y era típica estudiante perfeccionista que tenía todo siempre que estar perfecto. Y literalmente fue lo que tienes que hacer, es escribir, empezar a escribir en un cuaderno qué es lo que te molesta, qué es lo que quisieras decir y luego empezar a decirlo, pero tomando pasos pequeños, ¿no es cierto? Ajá. Y eso le ayuda bastante como para conectarse con esa voz interna y no reprimirle y que luego se le genere ansiedad. Wow. Una Claro, de las sigue, sigue. que, y una de las cosas que así, indiferente de cuál sea su fuente de estrés, se van a dar cuenta que mucha muchos de los niveles de ansiedad están relacionados o correlacionados con la cantidad de tiempo que pasan al frente de pantallas de luz azul y de WhatsApp o Instagram o Facebook. Bajar, simplemente reducir la cantidad de tiempo que pasamos al frente de computadoras, de que pasamos en el celular o que pasamos en estas plataformas. Yo diría que en general a todo el mundo le puede servir como una intervención para reducir la ansiedad. Sí, seguro, porque creo que a veces también estamos como muy enfocados en el celular, comparándonos con los demás, queriendo tener la vida de otros, esperando tener algo o ser algo para tal vez mostrar en las redes. Creo que pasa mucho también. Y también una cosa que he estado leyendo mucho al respecto y lo he estado practicando es el tema del grounding. Creo que el contacto con la naturaleza, descalzarte en el césped, estar en contacto con los árboles, con los animales, creo que es bastante bueno a mí me ha funcionado para bajar un poco esos niveles a veces de ansiedad o de estrés. ¿Tú qué dices? Sí, y no solo eres tú, hay esta práctica japonesa sumamente interesante que se llama bañarse en el bosque, es la traducción en español. Y es Ajá. básicamente simplemente pasear en el bosque y se han hecho estudios químicos sanguíneos que después de 30 minutos de ver verde, de estar respirando olores como del pino, de tierra, Sí. niveles de cortisol bajan significantemente. Entonces sí es una intervención que igual biológicamente fuimos diseñados para estar afuera, viendo en perspectiva, viendo viendo panoramas, no viendo una pantalla plana con luz artificial, como nuevamente estamos yéndonos en contra de nuestra biología. Wow, sí, creo que todos estos pilares que hablamos así brevemente son bien importantes, como decíamos, no solo para la salud reproductiva, sino para la salud en general. Al final del día creo que nos sirven a todos, tanto hombres y mujeres, como para darnos cuenta que tenemos que regresar un poco a lo que fuimos diseñados para estar en este planeta, lo que biológicamente fuimos diseñados para estar aquí. Ujú. Chévere, Isa, muchas gracias por esta información breve de estos pilares que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estilo de vida, a dar esos cambios, esos pasos. Les agradezco a todas las personas que nos dieron sus preguntas en Instagram, en el grupo de Facebook y en otros grupos de Facebook relacionados también a temas de fertilidad y de salud reproductiva. Vamos a empezar a leer las preguntas. Hay algunas preguntas que por temas de tiempo no vamos a poder tomar en cuenta el día de hoy y hay otras que no pudimos tomar en cuenta porque son ya temas como muy específicos que deberían consultarlos directamente con Isa o con cualquier otro especialista de su confianza. Entonces, bueno, vamos a empezar ahorita con las preguntas. Déjame por aquí empezar para leer. A ver, listo. Entonces, empezamos con las preguntas. La primera pregunta es de Jessie. Ella nos pregunta sobre el Vitex. ¿Qué beneficios tiene sobre la salud reproductiva el Vitex? ¿Y cuándo y cómo tomarlo? El Vitex es una de esas plantas que a lo largo tradicionalmente ha tenido un gran uso sobre no solo la fertilidad de las mujeres, pero también de la fertilidad de los hombres. Y últimamente se ha popularizado como este regulador hormonal. Y quisiera aquí enfatizar algo, no hay plantas que regulen todas las hormonas, ¿sí? Siempre es importante cuál es la deficiencia, cuál es el desequilibrio y cuál es son como llaves, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las llaves que van
no hay una planta así que sea como, wow, no arregla todas las hormonas, eso no existe. La El vitex, todóloga. no, cuando les digan eso ya es un signo de precaución, pero el vitex, aquí obviamente vamos nuevamente al eje hipotalámico pituitario ovariano, entonces fortalece el eje hipotalámico pituitario ovariano con la posibilidad, incrementando la posibilidad de ovular. Por eso se utiliza muchísimo, porque incrementa la posibilidad de ovular. Y la ovulación es el único proceso que en el cuerpo nos va a dar la progesterona, ¿sí? Entonces, eso va a mejorar los niveles de progesterona. Y el Vitex también tiene la capacidad de interactuar con los receptores de progesterona en el cuerpo, disimulando o deficiencia de progesterona, que es algo que hay es una condición muy común hoy en día. Ok, Eh, perfecto. entonces, ayuda a mejorar síntomas premenstruales. Se utiliza en casos específicos de mastalgia, que es dolor de senos, generalmente, o mujeres con deficiencia para ovular. Y cómo se la toma depende mucho de la dosis, depende mucho del extracto que logres conseguir. Generalmente se consigue un extracto que es 1 en 1, que es lo más concentrado, uno de los más concentrados. Y la dosis depende mucho de la escuela. En Europa es una dosis, en Estados Unidos es otra. A mí, como me entrenaron, son entre 30 gotas para promover la ovulación, porque eso también es interesante. Dosis pequeñas son estimulantes, dosis altas son atenuantes. Ah, ok, perfecto. Entonces, entre 30 gotas, de 30 a 40 gotas a primera hora de la mañana. Ok, durante todo el ciclo dirías tú. Sí, hay personas que dicen que es mejor durante la fase lútea, pero yo he visto que en verdad utilizarla durante todo el ciclo menstrual, uno en la fase folicular promueve la ovulación y en la fase lútea disminuye los síntomas premenstruales. Entonces, es una planta que yo la utilizo a lo largo de todo el ciclo menstrual. Perfecto, buenísimo. La segunda pregunta es de Carito Boquet. Ella nos pregunta si es que existen plantas para mejorar la calidad del esperma y cuáles para mejorar la calidad de los óvulos. Plantas para mejorar la calidad del esperma, hay estudios muy favorables acerca de la ashwagandha, que es una planta de la India, nuevamente la Ayurveda, que justamente incrementa no solo la cantidad, pero mejora la motilidad del esperma, que es algo esencial para que el esperma pueda llegar a fecundar el óvulo. La calidad del óvulo es súper, más que plantas en cuanto a calidad del óvulo, porque realmente no se han hecho estudios de esta planta mejora la calidad del óvulo. Hay tónicos generales para mejorar la calidad femenina. Uno de esos es otra vez Shatavari, que es una planta de la India. Pero un suplemento que si estoy hablando de concepción prenatal sería el ubiquinol CoQ10. Q10. Y ese sí han habido estudios bastante prometedores justamente en mejorar la calidad de los óvulos, porque esta es una enzima que necesitan las mitocondrias para funcionar. Y curiosamente, esto es un dato tan lindo, el segundo tejido con mayor cantidad de mitocondrias es el corazón. El primer tejido es el óvulo, ¿sí? El Oh, óvulo es la reina de las mitocondrias. Tiene mayor cantidad de mitocondrias por superficie. Entonces, al consumir esta enzima es como darle alimento directamente hacia el óvulo. ok, perfecto. La siguiente pregunta es de Lisandra y también de Rita. Hay dos preguntas justamente hablando de la aloe vera, la sábila. ¿Qué beneficios tendría la sábila, el aloe vera en la salud reproductiva? Y si es verdad que el aloe vera ayuda a eliminar o a limpiarnos de quistes, nódulos, fibromas, etcétera. Eh, Aquí, en términos de la respuesta, nuevamente de dónde viene la información, en términos de la medicina herbal clínica, que es lo que a mí me entrenaron, no hay evidencia concreta de que la sábila apoye a procesos reproductivos. Sin embargo, en el Ayurveda se la concibe como una planta tonificadora del útero. Lo conciben como una planta que tonifica el útero, que
justamente no solo tonifica el útero, pero si piensan como el útero es una planta femenina en términos de energía, perdón, el útero es un órgano femenino que necesita esa esencia, digamos, humectante, ¿no es cierto? Entonces, síntomas de fertilidad es cuando una mujer produce moco cervical, tiene un buen flujo sanguíneo, es alrededor de los fluidos, ¿no es cierto? Los fluidos corporales. ¿Y qué hace la sábila en el aloe vera? Alimenta los fluidos. Entonces, hay esa tendencia por irse por ahí. En cambio, quistes, nódulos y fibromas, eso es algo muy de cultura sudamericana, que se utiliza la sábila a veces con tequila o Sí, con tequila y con miel. y Eh, limón. ajá, lo que hay son historias anecdóticas, que no quiero decir que sean de menos, simplemente no te puedo decir a todo el mundo que tome, tenga miomas y quistes sábila con Con tequila. y un poco de miel les va a funcionar. La información es muy anecdótica y sería interesante saber de dónde viene esto, si viene de una creencia popular o es de una tradición antigua de alguna tribu indígena en Sudamérica, que sería sumamente interesante conocer. Claro, y se regó la voz y se volvió muy popular. Chévere. Hay otra pregunta de Patti González. Eh, ¿Qué beneficios tiene para la salud tomar té de orégano y si tiene beneficios para la salud reproductiva? El té de orégano es uno de esas plantas, el té de orégano, el tomillo, que son carminativas y son antiespasmódicas con tejidos blandos. Entonces, el estómago es un tejido blando, no, es un músculo blando, el útero es un músculo blando también. Entonces, cuando tenemos cólicos menstruales y tomamos una infusión concentrada de esta o tenemos, digamos, gases problemas digestivos, pueden ayudarnos a relajar este tipo de músculos. Ujú. Eh, y también tienes las propiedades antibacteriales. Entonces, muchas veces lo que se llama el síndrome de pelvis inflamada, que es cuando hay un dolor crónico en la pelvis constante, puede ser producida por bacterias que estén ahí. Entonces, al consumirlas puede ser que, nuevamente todo esto es teórico, puede ser que estén corrigiendo esas bacterias que estén produciendo eso. Ok, perfecto. Y ahí quiero parar un ratito solo para decir que lo ideal sería tomar las plantas de forma fresca, ¿verdad? O sea, porque, claro, vivimos en este mundo súper fácil, de alguna forma, en el que vas al supermercado, compras la bolsita de té de orégano, te la tomas y ya. Pero Mm. lo ideal sería, Isa, tomar, ¿verdad?, las plantas como hechas de infusión, que nosotros mismos las preparemos. Lo ideal sería eso en un mundo, y cultivarlas también sería súper lindo porque también te acercas hacia la planta, se vuelve todo un ritual de autocuidado. Muchas mujeres no tienen acceso a tierra o simplemente no tienen el tiempo tampoco para estar cuidando de esas plantas. Entonces, si consiguen una planta que sea secada con buena calidad, y eso generalmente no consiguen en los supermercados, por lo menos aquí, ¿no? Digamos, en Inglaterra los tés eran de una calidad excelente porque es la tradición allá. Claro. El té allá es parte de su cultura, es parte de su esencia, pero si logran conseguir plantas que sean secadas y mantengan sus propiedades terapéuticas, ¿cómo saben eso? Con el olor, ¿sí? Si ustedes huelen y todavía huele a la planta, la menta. El té de menta es algo que o huele a menta o no huele a menta. Claro. Em, Ese es uno de los índices de calidad. También cómo se ve, ¿no es cierto? Si todavía mantiene el color o si ya está grisáceo, O si ya está hecho amarillenta, claro. amarillito. Ajá. Ah, perfecto, buenísimo. La siguiente pregunta es de Maffer. Ella nos dice, ella tiene síndrome de ovario poliquístico y pregunta si existen plantas que puedan ayudar a controlar los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Sí, este es uno de los temas que a mí más me apasiona, es en el cual hice mi tesis de grado en la universidad, justamente porque el síndrome de ovario poliquístico es una condición espectro, ¿sí? Hay un espectro muy amplio, hay mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico sin síntomas algunos, simplemente menstruan una vez cada 3 meses Ujú. y
ese es el síntoma que tienen, y hay mujeres que tienen acné, sobrepeso, vello facial, quistes en los ovarios. Entonces, el espectro es sumamente grande, y decir que hay un medicamento para una condición con un espectro tan grande, a mí me parece simplemente no honrar lo que cada paciente necesita. Claro. Entonces, las plantas que se pueden utilizar para el síndrome de ovario poliquístico dependen mucho de la mujer y del síntoma que tenga. Eh, aquí voy a hablar en general, porque luego hablan de las mentas, pero en general una de las plantas y no es planta, es un hongo, que ha tenido bastante éxito en el síndrome de ovario poliquístico es el hongo maitake. Y los estudios demuestran que justamente reduce los niveles de insulina, la resistencia a la insulina en el cuerpo, lo cual hace que ovulen con mejor eficiencia las mujeres y por ende tengan un mejor ciclo menstrual y tengan más regular, porque si nos vamos al origen del síndrome de ovario poliquístico es incapacidad de ovular, ya sea por exceso de andrógeno, sea por resistencia a la insulina, eh, sea por exceso de inflamación. También hay un tipo de ovario poliquístico que es causado por exceso de inflamación. Entonces, nuevamente, es promover la ovulación. Eso es lo que van a hacer las plantas en el síndrome de ovario poliquístico, promover la ovulación. Perfecto. Justo yo estoy tomando el maitake, así que puedo dar fe de que hasta ahora me está yendo súper bien. Les contaré en algún artículo y en algunos posts en las redes. El maitake es un hongo adaptógeno, me decías, ¿verdad? En general, los hongos tienen ese leve espectro de adaptógenos, pero el maitake no ha sido. El Ganoderma, por ejemplo, es un hongo que es 100% adaptógeno. El maitake aún no tenemos mucha información. Nuevamente, los hongos dentro del contexto clínico son bastante nuevos. El Ganoderma, porque simplemente tiene unas propiedades espectaculares, ha sido estudiado una tras otra vez. Entonces, hay muchísima información acerca del Ganoderma, pero en general los hongos tienen propiedades anfotéricas, que es justamente apoyar a que el cuerpo regrese a su estado de equilibrio, ya sea que estén en excesos o deficiencias. Ah, perfecto. Volver a la sintonía. Ujú. Perfecto. La siguiente pregunta es de Liz García. Dice que su ciclo menstrual no llega desde hace un año. ¿Qué plantas puede tomar para recuperar su ciclo? Aquí no hay una respuesta así, boom, de una, porque es nuevamente, si nosotros empezamos a hacer preguntas como, tengo esto, ¿qué planta me tomo? Estamos utilizando la misma mentalidad de la medicina alopática de curar síntomas y no ver el problema de raíz, No ir a la causa. no ver la causa. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Por qué no regresa su ciclo menstrual? Eso es lo que clínicamente se llama menorrea. Puede ser una menorrea hipotalámica, una menorrea química. Entonces, hay que saber un poco más. Dejó de tomar la pastilla anticonceptiva y no le regresa la menstruación, o es una mujer que tiene un peso corporal sumamente bajo o un porcentaje de grasa sumamente bajo, es una mujer que tiene unos niveles de estrés sumamente altos. Hay que evaluar todo esto y va a depender muchísimo de cuál es digamos, el origen de por qué su ciclo menstrual no regresa. Claro, también puede tener que ver un poco el estrés, Isa. Sí, y es sumamente interesante en las consultas que tengo tenía mi menstruación perfecta hasta que me fui a la universidad o hasta que me mudé a este país y luego empezaron los problemas y son detonantes, ¿no? Que puede haber una predisposición genética o una predisposición física, pero esa carga extra de estrés de el moverse a otro país, del empezar a estudiar y tener horarios sumamente irregulares que detone estos desequilibrios. Perfecto. La siguiente pregunta es de Daisy, que nos escribe desde Colombia. Ella tiene problemas con sus niveles de prolactina. Nos pregunta si existe alguna planta que pueda apoyar a controlar o bajar los niveles de prolactina. Nuevamente, ¿cuál es la causa de los excesos de niveles de prolactina? La prolactina se puede dar naturalmente en la fase premenstrual y es lo que generalmente causa esos síntomas premenstruales como dolores de senos, nostalgia. Pero ya en niveles de prolactina muy elevados y durante un largo periodo de tiempo, es importante hacerse chequeos clínicos para ver cuál es la raíz, porque puede haber un problema un poco más severo que solo la prolactina.
Pero en general, nuevamente lo que utilizas para bajar la prolactina es el Vitex en dosis bajas, porque en dosis altas estimulas la prolactina. Claro, o sea, ya no serían las 30 gotas que hablábamos en preguntas anteriores. Para bajar la prolactina sí serían las 30 gotas. Para estimular la prolactina serían entre 5 ml, 2 ml. Perfecto. Entonces el Vitex podría ayudarte, Daisy. Listo, la siguiente pregunta es de Montserrat Espinosa y nos pregunta si es verdad que el té de hierbabuena y menta ayuda a bajar los niveles de andrógenos. Es verdad, me encanta cómo empieza esta pregunta. Es verdad. ¿Y de dónde viene esta información? Es sumamente interesante. Viene de estudios clínicos realizados en Irán, porque en Irán el consumir el té de menta era algo muy común. Entonces se empezó a ver que mujeres, justamente, y era síntomas de andrógenos, era específicamente el acné y el vello facial causado por los andrógenos en el síntoma de ovario poliquístico. Las mujeres que consumían té de menta fresco en altas cantidades tenían una reducción y luego estudiaron por qué pasaba esto y es porque evita la conversión de estrógeno a testosterona. Entonces evita ese paso, evita esa conversión en los ovarios que sucede en el síndrome de ovario poliquístico. Aquí lo que yo siempre les digo a mis pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, ya empezamos a hacer las estructuras para que ellos sean autosustentables, es que cuando empiecen a tomar el té de menta, no lo conciban como me voy a tomar una taza de té. No, esto es medicina, es igual de eficiente, pero tienen que consumirlo 3 veces al día, sumamente fuerte, el té de menta, y tienen que ser constantes. Sí, entonces algo lindo que hacemos es, se van a Nayón y se compran plantas de menta y las tienen en su jardín, porque crecer menta es algo súper fácil, todo el mundo puede hacer, es súper accesible. Entonces, sí, tiene resultados bastante buenos, pero a largo plazo. Ese es el punto crítico. Si empiezan un día, 2 días, 3 días y no ven nada, no, tienen que mantenerse un mes y medio, 2 meses para empezar a ver resultados. ¿Y tú lo recomendarías tomar esas 3 veces al día todo el ciclo? Sí, porque tiene que ser algo constante. Perfecto. La siguiente pregunta es de Elba Iku y ella nos preguntó por algunas plantas, cuáles son sus beneficios para tomarlas y cómo deberíamos tomarlas. La primera es la simifuga. Simisifugo. Simisifuga, sí. ¿Cuáles son el beneficio de la simisifuga? Bueno, son varios, porque nuevamente una planta no es que actúa solo en una cosa, pero en términos de salud reproductiva, es utilizada muchísimo para calores en la menopausia y porque tiene la capacidad de activar los receptores de estrógeno y también es un antiespasmódico que se utiliza para cólicos menstruales o acompañados generalmente con dolores reumáticos, porque ese es en verdad su uso tradicional, es dolores reumáticos. Se utiliza, es una planta de Estados Unidos, nativa de Estados Unidos. Y también se la utiliza con amenorrea hipotalámica cuando hay una falta de un ciclo menstrual. Ah, perfecto. La siguiente es la damiana. La damiana es una planta de Sudamérica que tiene esta reputación a nivel mundial de afrodisíaco para incrementar el líbido. ¿Y cómo funciona teóricamente? Es que es un relajante muscular, entonces incrementa el flujo sanguíneo hacia la zona pélvica y eso va a fomentar, digamos, el líbido. Y también es un tónico del sistema nervioso, entonces ayuda también a relajar desde esa parte al cuerpo. Perfecto. La salvia es la siguiente planta. La salvia es una planta, hay muchas salvias en general, hay la salvia china que es muy diferente a la salvia que tenemos aquí, Ajá. pero en general la salvia es una planta que se utiliza nuevamente para los calores de la menopausia y la sudoración excesiva de la menopausia. Perfecto.
Aquí también nos preguntaron sobre el té de frambuesa. Hablemos un poco sobre la frambuesa en el capítulo anterior, en el episodio de medicina herbal y ciclo menstrual. ¿Es el té de frambuesa o el té de hoja de frambuesa? Y si Es nos la puedes hoja contar. de frambuesa. Ok, la hoja, perfecto. ¿Qué beneficios tendría tomar té de hoja de frambuesa? El beneficio en general es que es un tónico uterino, entonces fortalece la musculatura uterina. También es un astringente, entonces se utiliza en casos de que hay exceso de menstruación, sea muy abundante. Y es una planta que se ha utilizado tradicionalmente a lo largo de los años por las parteras durante el parto. Es una planta sumamente segura que utilizar durante el parto. Y se utiliza para reducir las inconveniencias durante ya el parto. Y también se utiliza postparto para ayudar a que el útero vuelva a su estado, su tamaño natural después de haber dado a luz. Ah, ok, perfecto. La última pregunta es de Yesenia y nos dice cómo elevar los niveles de progesterona. ¿Qué plantas podrían ayudarnos? De las mejores intervenciones para elevar los niveles de progesterona, descansar y manejar el estrés. Porque la deficiencia de progesterona muchas veces, no digo que este sea el caso de esa persona, pero muchas veces está correlacionada con el estrés, nuevamente por este mecanismo de que si tenemos que producir cortisol, el cuerpo va a quitar las reservas de progesterona y lo va a convertir en cortisol. Okay. Entonces, dormir, descansar y una planta que eleve los niveles de progesterona no hay, pero sí hay plantas, el Vitex nuevamente, que digamos, estimula los receptores de progesterona y por ende el cuerpo cree que hay mayor niveles de progesterona. Perfecto. Creo que está bastante claro. Gracias a todas las personas que nos escribieron en las redes. Nos escribieron desde México, Colombia, Perú, Chile. Nos escuchan también de España, Argentina. Así que les agradecemos un montón. Esperamos que hayan podido tener respuestas y que sobre todo también investiguen, lean, se informen y tengan mucho cuidado porque a veces escuchamos sobre un té mágico, sobre alguna planta, alguna cosa que nos va a solucionar por poco todos los problemas y como ya decíamos antes, esto es como un rompecabezas del estilo de vida, lo que acaba de decir Isa sobre el tema del estrés y el descanso, que me parece que es súper importante y es bien básico que sentemos las bases para que nuestro estilo de vida pueda ayudarnos a que cualquier cosa que usemos, sea una planta, sean los suplementos, a través de la alimentación, etcétera, pueda funcionar y tener nuestra salud reproductiva en total armonía. Isa, quiero agradecerte y hacerte la última pregunta antes de despedirnos. Hay bastante información sobre plantas medicinales para la fertilidad y la salud reproductiva en YouTube, en varios grupos de Facebook. De hecho, soy parte también de algunos grupos de Facebook donde se promueven bastantes tés, que si la hoja de guayaba, que si la hoja de higo, que si la ruda, que me parece que es una planta medio peligrosa por ahí, que hay que tenerle bastante cuidado y atención. ¿Cómo saber digerir, digamos, de alguna forma la información que encontramos en Google o en YouTube o en las redes sociales, como para saber qué signos de alarma tener, para tener cuidado? Porque claro, tomarnos las plantas que no son adecuadas, en dosis que no son adecuadas, en lugar de ayudarnos, incluso pueden empeorar nuestras condiciones, los problemas, entre comillas, que tenemos y aflorar otros problemas. Entonces, ¿cómo tener un poco de cuidado? ¿Qué tips nos podrías dar como para saber de dónde son las fuentes fiables y qué plantas pueden ayudarnos, etcétera? O sea, ¿cómo nos puedes ayudar y orientar un poquito por ahí para tener cuidado con la información que encontramos en el Internet? Tengan un filtro de discrepancia. Primero, ¿de dónde viene esta información? ¿Y de dónde viene de la persona? ¿O de dónde viene, cuál es la evidencia? Uh -huh. Y aquí es importante saber, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta persona? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la formación? Y hay formaciones que son muy válidas. O sea, digamos, parteras que las mamás les enseñaron y las abuelas les enseñaron, son una fuente de información, son enciclopedias andando,
pero esa fuente de información generalmente no se encuentra en redes o en Facebook porque no utilizan ese tipo de cosas. Entonces pregúntense, ok, ¿quién es esta persona? ¿Cuál es su experiencia? ¿Con quiénes han trabajado? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Tienen una página web? ¿Cuáles son los testimonios que dicen las personas? No se dejen guiar por los testimonios tampoco, porque hoy en día es muy falso. Y siempre corroboren esa información con información que venga de fuentes fiables, que generalmente son organizaciones. Tienes organizaciones en Europa y en Estados Unidos que justamente se dedican a esto, a decir, esto es la evidencia que hay. Entonces, EHTPA es la organización en Europa en general que regula la información acerca de plantas medicinales y sus usos. Seguir a personas que sepan de lo que estén hablando. Entonces, eso también es otra fuente importante. Y una de las banderas rojas más grandes es que les prometan el oro y el moro, que digan, si toman esto y se van a quedar embarazadas en 3 semanas, probablemente no es realista. No existe, no existe algo así. Si existiera algo así, sería la industria multimillonaria. Y dos, que vean el proceso de complejidad. Nuevamente, esto, tómate la hoja de guayaba o tómate la ruda y te vas a quedar embarazada. Les preguntaron acerca de su condición, les preguntaron acerca de cuál ha sido el proceso de tomar información, porque no todo sirve para todos. Entonces, hagan ese tipo de investigación. Ajá. Claro. Pero sí, estar Tener, alerta a que te vendan el oro y el moro, porque eso no existe ni en las plantas medicinales, ni en la medicina convencional, ni en la medicina china, ni en el Ayurveda. O sea, no existe. sí, creo que hay que tener bastante cuidado y sí es un llamado de atención porque de hecho una de las razones por las que hice este episodio para empezar la segunda temporada fue porque me alarmó mucho ver muchos mensajes en estos grupos de Facebook de TED y los efectos secundarios y los problemas que les estaban trayendo a varias chicas, así que tomemos mucho en cuenta lo que hemos escuchado el día de hoy. Investiguemos, leamos, busquemos, contrastemos información y así podemos estar como más seguras. Agradecerte muchísimo, Isa, por el tiempo. También voy a poner tus redes sociales para que te puedan seguir. Pueden hacer sus citas con Isa también a distancia, de forma presencial, si están aquí en Quito, Ecuador, y si no también, me imagino que si tienes pacientes o has tenido pacientes del exterior. Sí, he tenido en Inglaterra y en Estados Unidos. Qué chévere, súper lindo. Así que ya saben, no importa en qué país del mundo estén, seguramente Isa les puede ayudar específicamente con cada uno de sus casos, así que tengamos mucho cuidado, esperamos que esta información haya sido de interés y sobre todo de mucha ayuda y mucho apoyo en sus procesos. Así que esto fue un episodio más de tribufertil.com, el podcast y blog que habla de fertilidad más allá de la concepción. No se olviden de suscribirse aquí al canal de YouTube, que estaremos poniendo nuestros episodios semanal o quincenalmente, y también de seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos de forma gratuita en Spotify. Les mando un abrazo virtual a todos y todas. Muchas gracias por unirse a la tribu.